Y bueno, el día de hoy corresponde abordar el tema de tablas dinámicas. Este tema, al ser un poquito extenso, no tanto en la exposición, sino más que nada en la práctica, para familiarizarnos muy bien con este tema, que es uno de los más, pues de los más útiles, de los más relevantes en este curso de Excel avanzado. Vamos a utilizar 2 sesiones para practicar con esta herramienta de tablas dinámicas. Estamos viendo aquí en Classroom la práctica número 5 que ya está publicada. Aquí tenemos las indicaciones. Voy a ampliar un poquito el texto y básicamente vamos a seguir utilizando los mismos datos que trabajamos en la práctica número 4 con la información pública de los becarios del CONACYT, de beneficiarios de becas al extranjero en el periodo de enero a diciembre de 2022, ¿sale? Entonces, para no tener que volver a descargar el archivo, pueden simplemente abrir el que hayan utilizado de su práctica número 4. Ok, y bueno, vamos a quitar por ahí los filtros que habíamos aplicado. Entonces, voy a mostrar aquí en pantalla el archivo del cual estamos hablando, que corresponde a este de aquí. Esta es la práctica número 4. Habíamos aplicado algunos filtros y nos habíamos quedado únicamente con un solo registro, uno de 2480. Entonces, este mismo archivo lo vamos a utilizar para trabajar con tablas dinámicas. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el botón de ordenar y filtrar para desactivar el filtro, y con eso tenemos los datos como estaban en un inicio. ¿Sí? Sobre estos datos es que vamos a trabajar desde cero con este archivo para construir nuestra primer tabla dinámica. ¿De acuerdo? Voy a esperarme un minutito ahí para que todos tengan este archivo ya abierto. Voy a hacer una pequeña pausa aquí en la grabación. De acuerdo. Vamos a trabajar pues con estos datos, que son aproximadamente 2480 registros. Son los mismos que hemos trabajado en la práctica número 4. Es información pública del CONACYT con los beneficiarios de becas al extranjero en el periodo de enero a diciembre de 2022. Y como introducción, vamos a comentar que el uso de tablas dinámicas es muy útil porque su principal propósito es resumir la información, algo similar a los filtros, con la única diferencia de que los filtros nos permitían reducir la cantidad de registros. Sin embargo, con el uso de las tablas dinámicas, además de reducir los registros, también vamos a poder reducir las columnas y también vamos a poder efectuar algunas operaciones para resumir los datos de cada columna. Por ejemplo, si estamos trabajando con una columna de valores numéricos, en este caso la columna O, que es la que tiene información más relevante del total pagado de cada uno de estos becarios. Aquí, por ejemplo, con estos datos podríamos efectuar diferentes operaciones. Esas operaciones son las que tenemos disponibles en la herramienta de autosuma. Aquí en el menú de inicio, al final, tenemos este botón de autosuma que tiene un menú desplegable, y aquí podemos acceder a diferentes operaciones, como por ejemplo la suma, que es la predeterminada, otra operación muy común que es el promedio, otra que es el conteo de números. Por ahí en alguna práctica donde trabajamos con formato condicional se dio el caso de que cuando había valores duplicados queríamos saber cuántos valores duplicados había por cada caso, ¿verdad? Entonces este conteo de números nos puede servir precisamente para que, dada una columna determinada, se pueda hacer el conteo de cuántos valores repetidos se tienen en una columna específica. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente con ejemplos.
Otra de las operaciones que están disponibles es la de obtener los valores máximos y por último los valores mínimos. Hay más operaciones que también están disponibles, más adelante las vamos a ver en la siguiente sesión, a manera pues digamos, muy breve, porque no nos alcanzaría el tiempo en 2 sesiones para ver todas las opciones de tablas dinámicas, pero sí vamos a ver las más relevantes, los casos más prácticos. Comentamos que el propósito principal de las tablas dinámicas es resumir la información, de tal manera que, por ejemplo, si aquí tenemos una hoja de cálculo con casi 2.500 registros y vamos a decir que aproximadamente unas 20 columnas, pues podemos reducir esta hoja de cálculo a una tabla resumen que muy fácilmente se puede configurar para que quepa en una sola hoja, ¿sí? En vez de imprimir aquí hojas y hojas de toda esta información completa, podemos resumirla con los criterios que nosotros mismos vayamos definiendo, con las reglas que para nosotros reflejen la información más relevante, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver de manera más práctica. Y vamos a consultar aquí en Classroom cuáles son las indicaciones que tenemos para esta práctica número 5. Aquí nos dice que, bueno, ya tenemos abiertos los datos de la práctica 4. Ok, aquí el siguiente paso sería obtener una tabla dinámica con el número de becarios por país, ¿sí? Es decir, que de toda esta información que tenemos aquí, vamos a ocultar todo esto y nos vamos a quedar solamente con una tabla resumen que nos indique por cada país cuántos becarios tenemos. Se dice fácil, pero vamos a ver cómo es que podemos llegar a este resultado. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en el menú Insertar. Y aquí tenemos un primer botón que dice Tabla Dinámica. Vamos a hacer clic aquí. Antes que nada, se me pasó comentar que para que se puedan localizar los datos correctos de esta herramienta de tablas dinámicas, se recomienda no tener seleccionada alguna columna o un conjunto de celdas, es decir, no tener seleccionado algún rango, porque si no, la tabla dinámica se va a aplicar solamente sobre las celdas seleccionadas. Entonces, hay que tener la celda activa dentro de nuestros datos, donde esté, se puede decir, la información de la cual queremos hacer el resumen. Con una sola celda es suficiente y ya, ahora sí, aquí en tabla dinámica hacemos un clic. Si hacemos clic en el triangulito, se nos muestran algunas opciones, por ejemplo, una tabla o rango, desde datos externos, o en caso de que utilicen herramientas adicionales como Power BI, pues también se puede hacer. Lo más común es directamente hacer clic en el icono, es decir, no en la flechita, sino directamente en el icono, y con esto automáticamente nos va a localizar los datos con los cuales podemos hacer el resumen. Aquí en la parte superior nos indica el rango, aquí no se alcanza a apreciar muy bien por la escala que tengo de texto, pero aquí dice el nombre de la hoja, que es enero a diciembre, celda inicial A1 y celda final O2481. Eso es nada más para verificar que el rango de celdas sea el correcto. El Excel automáticamente busca todas las celdas con datos que tengan la misma estructura de columnas. Y aquí únicamente lo que tenemos que hacer es darle clic en aceptar, confirmando el rango que es correcto. Y estamos ya en una hoja nueva. Del lado izquierdo, aquí tenemos el área de trabajo de nuestra tabla dinámica. Y del lado derecho, vemos un pequeño panel con algunas secciones que ahorita vamos a explicar detalladamente. Nada más aquí voy a acomodar un poquito la ventana de las cámaras, aquí donde no nos estorbe, para que no interfiera sobre el panel de la derecha. Entonces vamos a llegar hasta aquí con ese sencillo paso de insertar y luego tabla dinámica. Automáticamente se crea una hoja nueva, los datos no desaparecen, aquí siguen presentes en la siguiente hoja, que es enero-diciembre. Estos son nuestros datos originales y la tabla dinámica la vamos a trabajar en una hoja separada. Aquí aparece hoja 1 y aquí es donde vamos a
a trabajar nuestra primera tabla dinámica. Voy a hacer una pequeña pausa. Muy bien, ahora vamos a explicar cada una de las secciones del panel de la derecha, el cual tiene el nombre de campos de tabla, así se le conoce, y de hecho, si se llega a desaparecer, vamos a suponer que hacemos un clic en la celda H7, por ejemplo, así como yo, ahorita hice clic fuera de la sección del área de trabajo. Entonces, con eso desaparece el panel de la derecha y nos podemos ahí desubicar de qué fue lo que pasó, dónde quedó esa sección. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es nuevamente un clic aquí en el área de trabajo de tabla dinámica y va a aparecer nuevamente el panel de la derecha, que se llama campos de tabla. Bueno, la parte superior, campos de tabla. Se puede decir que hay dos secciones principales, viéndolo verticalmente, o sea, desde el punto de vista, o digamos, una organización vertical, 50% hacia arriba está los campos de tabla, y luego el 50% que está en el área inferior, esa tiene a su vez cuatro secciones, o se subdivide en 4 secciones, que es filtros, columnas, filas y sumatoria de valores. Entonces, lo que tenemos que hacer para construir nuestra tabla es seleccionar al menos 2 campos de esta sección superior que dice campos de tabla. En el planteamiento del problema se va determinando cuál de esos campos son los que debemos de seleccionar. Por ejemplo, aquí en nuestras indicaciones de Classroom, aquí básicamente ya tenemos el primer campo. Campo en el contexto de tablas, y en este caso tablas dinámicas de Excel, se refiere al nombre que tiene el encabezado de la columna. Se puede decir que el nombre de cada columna, a ese se le llama campo, ¿sí? Por ejemplo, el campo de nombre, el campo de país, a eso se refiere. Entonces, tenemos dos campos como mínimo para construir nuestra tabla. Ya tenemos el primero, que es país, ¿sí? País sería el primero. Y el otro va a ser el número de becarios, pero ese no lo tenemos directamente en ninguna columna. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos obtener. Entonces, se puede decir que el campo principal sería el de país, ¿sí? Porque en este caso, la tabla nos va a mostrar un resultado específico o nos va a realizar una operación por cada uno de los registros del campo principal. Por ejemplo, si tenemos 100 países, pues por cada uno de esos 100 países, cada vez que se repita, por ejemplo, Alemania, el Excel va a hacer el conteo de todas las veces que se repite Alemania y nos va a generar un número. Es decir, por ejemplo, si queremos saber cuántos valores de Alemania hubo, pues nos va a decir ahí directamente 38, por ejemplo. O la otra es de que si utilizamos un campo numérico, como en este caso, si fuera el total pagado, en lugar de contar, también se puede sumar, ¿sí? Recordemos que estas operaciones que les mencioné, aquí donde está la autosuma, es decir, suma, promedio, conteo de números, máximo y mínimo, son las operaciones que el Excel va a realizar por cada uno de los valores distintos que se encuentren en el campo principal. Vamos a verlo aquí con ejemplos para que se entienda un poquito mejor. Entonces, dijimos que el campo principal iba a ser país. Entonces, aquí en esta lista vamos a buscar el campo de país y vamos a hacer un clic. Al hacer clic, fíjense cómo automáticamente del lado izquierdo, donde está nuestra área de trabajo de la tabla dinámica, aparece la lista de todos los países sin repetirse y ordenada alfabéticamente. ¿Sí? Está en orden ascendente y aquí está ya la primera parte de la tabla. Ya llevamos la mitad de la tabla porque ya tenemos la lista de todos los países. Sí, en este caso son cerca de 40 países. ¿Sí? Si no tomamos en cuenta los 3 primeros renglones que no se utilizan, pues más o menos tenemos aquí 40 países, ¿sale? Entonces, por cada uno de estos 40 países, le podemos pedir a Excel que haga las siguientes operaciones, que es la suma, el promedio, el conteo de números, el máximo o el mínimo.
Solamente que estas operaciones se pueden realizar siempre y cuando los valores sean numéricos. Entonces, ¿cuáles campos tienen valores numéricos? Pues nada más tienen las últimas 5 columnas, que es los 4 trimestres, que son enero, marzo, abril, junio, etcétera. Todas estas columnas sí tienen valores numéricos y en ellas sí podríamos realizar todas estas operaciones. Sin embargo, si revisamos lo que nos están pidiendo aquí en el planteamiento del problema de Classroom, no nos piden cuánto se pagó en cada país, ni nos dicen, ni nos preguntan en determinado trimestre cuánto se pagó por país. Nos preguntan cuántos becarios hubo por cada país. Entonces tendríamos que buscar otro campo, aunque no sea numérico, de tal manera que la única operación que se pueda realizar con campos que no son numéricos sería precisamente el conteo o recuento, se le llama también, ¿sí? Es decir, cuántas veces se repite Alemania, cuántas veces se repite cada uno de estos países, y con eso vamos a obtener directamente el número de becarios por cada país. Entonces, aquí en nuestra lista de campos vamos a identificar algún nombre, algún campo que represente a un becario sin que se repita, ¿verdad? Es decir, ¿qué campo puede identificar a un becario? Pues pudiera ser, aquí tenemos en los 2 primeros, tenemos aquí, si nos vamos a los originales, a los datos originales, aquí a la izquierda tenemos un consecutivo y tenemos también nombre de becario. Y se supone que ninguno de estos se repiten, ¿sale? Entonces, otro campo clave que pudiéramos utilizar es, por ejemplo, si hubiera una CURP, si hubiera una RFC, etcétera. Es decir, cualquier dato específico que nos identifique de manera única a un becario, ese campo nos serviría para que nos haga el recuento, de tal manera que por cada país se haga un cálculo automático de cuáles valores distintos hubo por cada uno de los becarios. Regresándome aquí a la tabla dinámica, tenemos que hacer una segunda selección. Recordemos que tenemos que usar al menos 2 campos, ya tenemos el primero. Entonces podemos terminar el ejercicio ya sea con el primero consecutivo o con nombre de becario. Vamos a intentarlo primero con el consecutivo. Si hacemos un clic, fíjense cómo automáticamente este campo se posiciona o se ubica en esta sección que dice sumatoria de valores. Y la operación que nos indica aquí, antes del nombre del campo, dice suma de, y luego ya el nombre del campo, en este caso suma de consecutivo. O sea, aquí está indicado. Pero este dato a simple vista se ve que es erróneo. ¿Por qué a simple vista? Porque el total general nos está dando un valor demasiado alto, más de como 3 millones, algo así. Y nosotros sabemos de antemano que tenemos un total de 2,480 becarios. Por lo tanto, pues esta tabla dinámica nos está dando un dato erróneo. Y en realidad lo que está sucediendo es de que la operación que estamos indicando aquí es errónea, es decir, no tenemos que sumar estos valores que hay aquí en consecutivo. Es como si estuviéramos sumando el 1 con el 2 con el 3 y así sucesivamente. No nos interesa sumar estos valores en la columna de consecutivo. Solamente nos interesa hacer el recuento de cada uno de los valores que no son iguales. En este caso, pues todos son diferentes. Pero recuerden que por cada valor distinto, o mejor dicho, por cada valor del campo principal, que es país, nos va a hacer el recuento. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a Alemania, pues aquí, esto lo hace el Excel solito, pero suponiendo que lo hiciéramos manualmente, aquí, por ejemplo, tendríamos 1. ¿Sí? Aquí tenemos un 34 en Alemania, ¿sí? Entonces, hace la cuenta y lleva 1. Y luego, seguimos hacia abajo secuencialmente, aquí sería 2. Y luego revisamos el campo de consecutivo,
y es diferente. Entonces, si se aumenta la cuenta en 2, anteriormente aquí sería 1, aquí van 2 y así sucesivamente. Otra vez aquí se repite Alemania. Entonces, aquí se detiene el Excel y se pone a revisar si este valor es diferente. Y aquí aumenta la cuenta en 3. Es decir, como lo tenemos ahorita, estaríamos sumando 34 más 39 más 40 y por eso se está elevando demasiado esta columna que es la suma de consecutivo. Entonces, la operación no es la suma, debe ser el recuento. ¿Y cómo lo cambiamos? Muy fácil. Aquí en este selector de la sumatoria de valores, fíjense cómo hay un pequeño triangulito aquí. Este triangulito es el que nos permite cambiar la operación. De manera predeterminada siempre va a salir la suma, pero en este caso, pues ya vimos que la suma no nos funciona, no sirve, no es la operación correcta. Por lo tanto, aquí al final, donde dice configuración de campo de valor, hacemos un clic y aquí en vez de que esté seleccionada la suma, vamos a elegir la siguiente operación que es el recuento. Esta es la operación correcta, es la que a nosotros nos interesa. Vamos a darle a aceptar. Y fíjense cómo ahora sí ya nos da los resultados, ahora sí ya más, a simple vista se ve que sí son viables. Si nos vamos hasta el final, vamos a ver cuánto nos da. Efectivamente, 2,480 exactos. Por lo tanto, esta es la operación correcta para obtener nuestra primer tabla resumen. Aquí ya con unos cuantos clics, fíjense todo el trabajo que nos ahorramos, en vez de haber hecho eso manualmente, ya el Excel aquí automático, ya nos dice de Alemania son 200 becarios, de Argentina 6, y así sucesivamente, hasta llegar al total de 2,480. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Permítanme un momentito. De acuerdo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este primero, llegamos a una tabla de resumen con el total de becarios por país. ¿Sí? Validamos aquí que el total coincida con el origen en el total de registros. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es obtener el total pagado por nivel de estudios. Pues aquí rápidamente identificamos que hay un campo clave, el campo principal sería precisamente este que dice nivel de estudios. Por lo tanto, bueno, vámonos a los datos de origen, aquí en la hoja de enero-diciembre. Aquí, la hoja 2, que es donde está la tabla dinámica, esa ya se va a quedar así. Esa ya no la movemos. Incluso vamos a cambiarle el nombre ahí para no rebrujarnos. Aquí le vamos a poner becarios por país. Por país. Ok, esa ya no se mueve, esa sí se va a quedar. Y nos vamos a ir a los datos de origen para crear una nueva tabla dinámica, sin afectar la que ya tenemos. Simplemente clic en insertar, clic en tabla dinámica directamente en el icono. Confirmamos que el rango sea el correcto con aceptar. Y ya estamos listos para crear nuestra segunda tabla dinámica. Habíamos identificado el campo principal que era nivel de estudios. Entonces nos vamos a ir a nuestra lista de campos y vamos a buscar ese que es el de nivel de estudios. Aquí lo tenemos. Hacemos un clic, con lo cual se ubica directamente en la sección de filas y nos pone una lista con todos los valores distintos que tiene este campo. En este caso solamente tenemos doctorado, especialidad, licenciatura, maestría y uno que dice SD. Supongo que ahí puede ser que haya algún error de captura o simplemente no está clasificado correctamente, pero bueno, cuenta para la estadística. Ahí tenemos ya pues nuestra primera parte de la tabla, ya tenemos el 50% concluido. Aquí nada más permítanme silenciar algunos micrófonos. Ok, ya está. Vamos al último paso que se refiere a identificar el total pagado. ¿Sí? O sea, por cada uno de estos valores de nivel de estudio necesitamos saber cuánto se pagó. Entonces nos vamos aquí a nuestra lista de campos, o incluso aquí en el origen también podemos identificar cuál de estos campos nos puede servir. Tiene que ser un campo numérico.
Aquí, por ejemplo, tenemos... A ver, tenemos... Bueno, el que corresponde a la columna K no aparece completo. Voy a hacer un poco más amplia la altura de este primer renglón para que se vea completo, para no confundirnos. Ok, ahí está. Entonces, la columna K es el del primer trimestre, la L, segundo trimestre, y así sucesivamente. Y la única que tiene todos los datos es la última, la de enero a diciembre. Entonces, esta es la columna o el campo que nos va a servir para completar nuestra tabla y poder saber el total pagado de doctorado, maestría, etcétera, todos los valores distintos que tiene el campo principal, que es el de nivel de estudios. Vamos a nuestra tabla dinámica. Vamos a seleccionar entonces la última columna, con lo cual se va a ubicar automáticamente en la sección de sumatoria de valores. Aquí la tenemos. Y nuevamente nos pone la suma como operación predeterminada. En este caso, sí queremos que se sumen todas las cantidades que se tienen aquí por cada uno de los niveles de estudios, es decir, todos estos números de aquí sí queremos que se sumen. Anteriormente no era lo que queríamos, pero en este caso, pues sí aplica. Entonces hay que estar atentos con esa operación predeterminada, que es la suma. En algunos casos no aplica como el primero, pero en este caso nos queda a la perfección. Entonces, de manera rápida, con esos clics que ya hicimos, ya tenemos terminada nuestra tabla resumen. Sabemos que de doctorado se pagó toda esta cantidad de, no sé cuántos millones sean ahí, son muchos números. Vamos a ponerle aquí un formato de moneda para poderlo leer más fácilmente. Ok, entonces nuestra tabla queda de esta manera. De doctorado se pagaron, híjole, son que 437 millones. De especialidad se pagaron 143 millones. De licenciatura, 3 millones y medio. De maestría, 181 millones. Y este que no estuvo clasificado, pues ahí sí hubo una erogación de 142 mil. Y el total de todos los niveles, pues, eso es lo que corresponde a 766 millones. Eso fue todo lo que se gastó en todas las becas de enero a diciembre de 2022, ¿sí? Y pues como ustedes pueden ver, esta herramienta es bastante útil, que con unos cuantos clics podemos obtener de manera rápida la información más relevante. Ahora sí que esto es oro molido. Ahí si estamos en un nivel directivo, en planeación, en presupuestos, etcétera, en contabilidad, administración, etcétera, pues rápidamente sabemos cuánto se gastó tanto en el total de todo el año, que fueron casi 767 millones, y también el desglose por nivel de estudios, ¿sí? Que en este caso, pues ya mencioné las cantidades. Y bueno, con esto concluimos el ejercicio número 2 de nuestra práctica número 5. Ok, de hecho, aquí tenemos todavía el nombre anterior. Vamos a aprovechar para guardarlo con el nombre correcto. Sí, que es, bueno, archivo guardar como, su propia CURP, guión medio, y en vez de PRA 4 es la 5. Aquí cámbienle, por favor. Guardamos. Y bueno, todavía nos falta uno más, pero voy a hacer un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Un momentito. De acuerdo, ya tenemos entonces las dos primeras tablas dinámicas de las 3 que se van a entregar en esta práctica número 5. Y por ahí nos quedó el pendiente de qué otra manera hubiéramos podido generar el total de becarios por país. Habíamos mencionado que se podía realizar con 2 campos, tanto el consecutivo como el nombre. Entonces nada más lo habíamos hecho con el consecutivo. Vamos a mostrar cómo hubiera quedado con el otro campo del nombre del becario. Bueno, vamos a renombrar la segunda tabla con el título o la etiqueta de total pagado por, no, va a quedar muy largo, mejor nada más total por nivel, así para no hacerlo más grande. Ya con eso nos damos una idea de qué contiene esa hoja.
Total por nivel. Okay. Y bueno, vamos a crear una nueva tabla. Esto no se va a entregar, esto nada más visualícenlo ustedes ahí en su, digamos, a manera de observadores, o igual pues, lo pueden trabajar, pero eso no, esta hoja no se va a entregar porque ya estaría repetida. Simplemente voy a mostrarles cómo hubiéramos hecho la primera tabla sin usar el campo de consecutivo, sino directamente con el nombre del becario. Entonces, simplemente hacemos clic en insertar, tabla dinámica. Bueno, directamente aquí en el icono, aceptar. Y bueno, habíamos dicho que el campo principal era el de país. Ahí está. Eso ya lo teníamos. Y ahora en vez de usar consecutivo, vamos a usar nombre de becario. ¿Qué sucede? Al ser un campo de tipo texto, se ubica también aquí en la sección de filas. Por lo general, los campos numéricos van directamente aquí a sumatoria de valores, pero en este caso ya tenemos dos campos de texto en la sección de filas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De hecho, vemos que cuando hay dos o más campos en la misma sección, se van organizando por jerarquía. Es decir, aquí el país tiene una jerarquía más alta y por eso aparece aquí en negrita. De tal manera que al desglosarse todos los becarios que corresponden a Alemania, pues aquí vemos la lista de todos los que son de Alemania, y al terminar la lista, se va con el siguiente país en el orden alfabético, Argentina, y aquí se ponen los respectivos becarios que corresponden a Argentina, y así sucesivamente, pero aquí, pues en vez de hacer una tabla resumen, aquí se está haciendo una tabla muy extensa, entonces esta no cumple con el propósito, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En vez de que quede en la sección de filas, el segundo campo, lo vamos a desplazar manualmente hacia la sección de sumatoria de valores. No importa que sea de texto, aquí lo ponemos manualmente, y con eso la operación predeterminada ya no es la suma, porque la única operación que podemos hacer con un campo de tipo texto es el recuento o llevar la cuenta de. ¿Sí? Aquí aparece cuenta de, nombre de becario, y ahora sí vemos que corresponde directamente, ya no hay necesidad de cambiar la configuración de campo de valor, puesto que al ser un valor de tipo texto, pues no se podría sumar, ni promediar, ni hacer otra operación numérica. Entonces, con esto obtenemos directamente el número de becarios por país, no importa que el campo sea de tipo texto. Aquí nombre de becario se ubica directamente en sumatoria de valores. Algo que omití mencionar en un principio es de que las tablas dinámicas llevan ese nombre también porque se construyen de manera interactiva. Es decir, nosotros podemos ahí a prueba y error ir seleccionando campos, ir moviéndolos de una sección a otra, y en caso de que no quede correctamente, pues simplemente se desactiva ese campo, ¿sí? Podemos deshacer, podemos activar o desactivar cada uno de los campos, y los datos de origen no son afectados, es decir, se va construyendo aquí de manera interactiva. Podemos agregar, desactivar, incluso arrastrar estos campos a la sección que queramos. Aquí, por ejemplo, ya cuando tenemos más experiencia, pues aquí podemos directamente nombre de becario, desplazarlo a la sección de sumatoria de valores, y de esa manera se construye más rápidamente la tabla. Pero es por eso que llevan este nombre. Nosotros podemos hacer y deshacer con los campos. Los datos de origen prevalecen en su hoja separada, sin ser afectados por esta tabla dinámica. Y pues bueno, aquí es bastante amigable el cómo podemos trabajar de manera dinámica a prueba y error hasta que obtenemos los resultados que estamos intentando alcanzar, ¿verdad? De acuerdo al planteamiento del problema. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Vamos a revisar el tercer ejercicio, que es mostrar los nombres de los 30 becarios con los montos más altos del total pagado. Aquí es un poquito diferente el planteamiento.
se puede decir que de aquí, ¿cuál consideran ustedes que pudiera ser el campo principal? A ver, hay alguna participación que tengan. A ver, vamos a abrir micrófonos. Que el nombre del becario, ingeniero, es el primer campo. Nombre del becario, ok. Nombre del becario y el total. Nombre del becario y Ok. el último rango, total pagado. Efectivamente, esos son los dos campos que se involucran en este último planteamiento del problema. Necesitamos el nombre y también necesitamos saber cuánto se le pagó en todo el año, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos construir esta tablita. Nada más aquí hay un pequeño detalle. No nos interesa toda la lista. Nos dice que solamente nos va a mostrar los 30 becarios que tengan las becas más altas, ¿sale? Aquí ya empezamos a mezclar otros complementos, como en este caso sería un filtro, es decir, no queremos ver la lista completa de los 2,480 becarios. Queremos ver únicamente los 30 que tienen las becas más altas, por lo tanto vamos a necesitar aplicar un filtro, pero bueno, vamos a ver cómo sería. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí al origen, datos de origen, luego clic en insertar, tabla dinámica, aceptamos el rango sugerido y vamos a elegir entonces nombre de becario. Ya se posiciona correctamente ahí en la sección de filas y también vamos a hacer un clic en total pagado de enero a diciembre. Sin embargo, aquí hay un detalle, aquí se están sumando y no queremos que se sumen, ¿verdad? Aquí tendríamos que cambiar la operación predeterminada. Vamos a configuración de campo de valor. Y en este caso, como queremos que se vean los montos más altos, en el supuesto de que hubiera, digamos, que el mismo becario estuviera en diferentes renglones, pues no queremos que se sumen esos renglones. Bueno, dicho de otra manera, la operación más adecuada sería la del máximo, porque queremos ver los valores más altos, independientemente que sabemos de antemano que aquí en esta lista solamente está una vez cada becario, ¿verdad? Pero bueno, por si acaso, esa sería la operación más adecuada. Le vamos a dar a aceptar, pero nuestra tabla dinámica aún no está terminada. Habíamos dicho que teníamos que aplicar un filtro. De hecho, aquí se ve una sección de filtros, nada más que en este caso particular de las tablas dinámicas, esta sección se suele utilizar para filtros manuales o para ciertos campos, ciertos campos que de preferencia tengan pocos valores, como por ejemplo nivel de estudios, que no tenga demasiados valores porque luego se puede hacer complejo el hacer la selección de qué queremos filtrar y qué no. De tal manera que los filtros automáticos no se trabajan aquí, se van a trabajar directamente en el encabezado de nuestra tabla dinámica. Aquí en la columna A, aquí tenemos un selector y aquí, como ya habíamos visto en la práctica anterior, aquí tenemos pues las mismas opciones de los filtros, nada más que en este caso no queremos filtrar los nombres como tales, ¿verdad? O sea, no queremos aplicar un filtro en este caso, de etiqueta. Habíamos visto en filtros anteriormente que los filtros automáticos nos decía filtro de texto, y luego en fecha decía filtro de fecha, y luego en numéricos decía filtro de valor. Entonces aquí nosotros cuando tenemos los dos campos de la tabla, por eso aparecen tanto de etiqueta como de valor, sabiendo de antemano que valor son numéricos y de etiqueta serían de texto. Entonces el filtro lo aplicaríamos no a este campo de los nombres, es decir, no nos interesa filtrar por apellido ni por que si empieza con C o que si empieza con A. Lo que queremos filtrar es que sean los valores más altos. Por lo tanto, nos vamos a filtros de valor. Y aquí, de todas estas reglas o variantes que tenemos, la que nos puede servir es la última, para este caso particular, que es 10 mejores. Recuerden que los 10 es un dato que se puede configurar, es decir, no quedan fijo 10, sino que pueden ser 10, 15, 20, 80, 100, los que nosotros queramos,
Y pueden ser no nada más los 10 mejores, sino pueden ser los inferiores. ¿Sí? Entonces, esto nosotros lo podemos configurar. Recuerden que es como el top 10, top 15, top 3, etcétera. Entonces, lo de superiores lo vamos a dejar así tal cual porque queremos los valores más altos. Y en vez de 10, aquí queremos, según lo que nos indica el Classroom, este problema, queremos ver los 30 becarios que tienen las cantidades más altas. Entonces aquí en vez de 10 vamos a cambiar a 30. Podemos usar estos botoncitos o directamente escribir 30. Ahí está 30. Y luego ya lo último, por eso aquí tuvimos que ir a configuración de campo de valor para que aquí apareciera el máximo del total pagado, ¿sí? Entonces, con esto le estamos pidiendo los 30 elementos que tengan el máximo del total pagado de enero a diciembre. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos aparecen, vamos a ver. Pues sí, son los 30. Aquí pudiera darse el caso de que si hubiera algún valor repetido, pues no nos podría poner exactamente 30. Tendría que poner 31, 32 o los que, digamos, los 30 que le estamos pidiendo más los duplicados, más los repetidos. En este caso, pues aquí ya parece ser que sí nos da los 30, quitando los 3 primeros renglones. Aquí llegamos hasta el renglón 33, pues sí nos da los 30. Entonces con esto estamos terminando el último ejercicio y aquí estamos viendo los nombres de los 30 becarios que tienen las cantidades más altas. La columna A es el nombre y la columna B sería cuánto se le pagó en todo el año y ya tiene el filtro implícito de que son los 30 valores más altos. ¿Sale? Ok, voy a hacer una pausa para preguntas y respuestas. Ya que tengamos nuestra tercera tabla dinámica, vamos a cambiarle el nombre a esta última hoja y aquí le vamos a poner, déjenme ver. Simplemente le vamos a poner top 30 para abreviar, top 30. Ya con eso nos damos una idea de que ahí están los becarios con las 30 becas más altas. Ok. Y bueno, este archivo, pues ya recuerden guardarlo con la nomenclatura correcta, archivo, guardar como, y su propia CURP, seguida de un guión medio, PRA5, abreviación de práctica 5. Y esa la van a subir, por favor, aquí en este espacio de Classroom, de la práctica 5. Y tenemos también otro espacio más, que es el foro número 1. Vamos a abrir esta actividad. Esta está muy sencillita. Esta les vale 5 puntos. Aquí les leo las indicaciones. Van a hacer una pequeña reseña, van a describir su experiencia sobre el curso de Excel y la utilidad de los conocimientos adquiridos hasta el momento para ponerlos en práctica en su ámbito personal y profesional. Y entre paréntesis aquí indica que ese párrafo tenga al menos unas aproximadamente 50 palabras, es decir, para no extendernos mucho, pero tampoco que sea demasiado corto. Lo que vamos a hacer es escribir esa reseña aquí debajo. Ustedes lo van a ver como si fuera una pregunta. Aquí abajo, aquí sale a manera de pregunta y acá abajo ustedes pueden poner su respuesta. ¿Sí? Aquí, bueno, por ahí puede ser que la vista no sea la misma, la que yo tengo como docente que ustedes como alumno, pero aquí ustedes, este texto les aparece como pregunta, abajo escriben su respuesta, por ejemplo, así más o menos. Ahí, bueno, yo estoy tecleando aquí letras al azar. Y ya después de que, bueno, creo que ustedes tienen un botón ahí de responder en vez del triangulito que me aparece a mí. Después de que respondan a esa pregunta, toman su captura de pantalla, así como se indica aquí. O sea, captura de pantalla, pero de su respuesta. ¿Sí? La van a pegar en un documento de Word en blanco y la van a guardar con la nomenclatura CURP-medio foro 1. Y pues con esto se generan entonces 3 archivos para esta práctica 5. Número 1, su práctica de Excel con la nomenclatura que ya escribí. Número 2, su captura de pantalla, que ahorita podemos ahí poner una vista inmersiva para poder vernos todos y que tomen ahí su captura de pantalla para la asistencia, pero ese va acá en
en sesión 5. Y por último, su participación del foro. Entonces son estas tres, las tres que se ven aquí arriba. Práctica 5, foro 1 y asistencia 5. Perdón, asistencia sesión 5. ¿De acuerdo? Un archivo para cada uno de esos apartados. Y bueno, pues con esto voy a suspender la grabación de esta sesión. Y bueno, antes de suspenderla voy a aprovechar para mostrar la vista inmersiva y que puedan aprovechar para tomar su captura de pantalla y comentarios finales de esta sesión. Entonces ahí pueden aprovechar para tomar su captura. Y yo dejo abiertos micrófonos ahí con sus manos levantadas, por favor. Me van indicando quién tiene algún comentario sobre la sesión. No tanto dudas ahorita, sino más bien comentarios sobre esta sesión. Y al final, ya cuando suspenda la grabación, me voy a quedar para dudas particulares o alguna dificultad que tengan, pero ahorita alguna opinión, algún comentario sobre esta herramienta de tablas dinámicas. Adelante, por favor, con su mano levantada. Rocío, adelante. Estoy bien, tenemos hasta el sábado para lo del comentario. Así es, efectivamente, ahí está indicado hasta el sábado. Gracias. Nada más, por favor, ahorita su participación, que no sea tanto para dudas, esas van a ir hasta el final. Ahorita es de lo que estamos grabando todavía. Entonces ahí me gustaría más bien alguna participación, alguna retroalimentación respecto a la herramienta de tablas dinámicas. El cómo nos facilita horas y horas de trabajo el saber utilizar correctamente las herramientas que ya están establecidas. Excelente, muy bien, muy buena. Gracias por sus comentarios. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, eso es una herramienta muy importante que nos permite ahorrarnos mucho tiempo y hacer el trabajo más bien elaborado. Gracias, Luis Arturo. Nos facilita el conteo rápido exactamente por los filtros, las separaciones, nos lleva a llevar un mejor control de nuestros archivos y es rápido sacar el trabajo. Efectivamente, muchas gracias. Marco Fernández, adelante. Pues sí, lo mismo, que nos ayuda a agilizar el trabajo y a encontrar las cosas un poco más rápido. Gracias, Marco. Rosario. Nos es muy útil, sobre todo en los reportes, ¿sí? Cuando se tienen que entregar informes de ciertas características. Entonces, estas tablas nos ayudan precisamente a eso, a generar esos informes específicos. Efectivamente, así es. Gracias. María del Consuelo, adelante. A mí me va a servir mucho y me sirve mucho porque me piden todos los días listados de todo el personal y el mismo listado, pero con diferente información que tengo que filtrar de una a otra y me va a servir mucho. Excelente, gracias por su comentario. Maritza, adelante. Hola, buenas tardes. Pues más que nada nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Yo. Adelante. Sí, ingeniero, todas estas tablas a nosotros nos ayudan, así como dice Marisa, a agilizar en tiempo y forma nuestro trabajo, complementar de manera lógica al entregarlo, reflexionar sobre todo cómo lo vamos a proyectar en este caso. Sí, hay que reflexionar realmente qué es lo que realmente queremos en ese momento, darlo en tiempo y forma, en cuestión de que no sea tan mesurado, o sea, que no lleve tanta información, sino realmente lo que es. Sí, por eso es un resumen. Es ¿sí? Correcto, efectivamente. Entonces, es la verdad, para mí que yo casi no manejo Excel. La verdad, yo me siento muy favorecida en su pedagogía, que nos está mostrando la tolerancia que nos ha tenido para estar aprendiendo, y yo la verdad le doy las gracias y le sigo dando las gracias porque vamos a seguir continuando y voy a seguir aprendiendo cosas más con usted.
Igualmente, gracias por sus comentarios. A ver, creo que María del Consuelo nuevamente o la bajó. A ver, creo que fue falsa alarma. Ok, bueno, si ya no hubiera más participaciones, voy a suspender Sí, la... ingeniero, adelante. me está facilitando el trabajo, mayor exactitud y sobre todo me está ayudando mucho a sacar adelante mi trabajo. Gracias. Gracias, Belinda. Bien, pues con esto damos por terminada la grabación de esta sesión. Perdón, aquí ya por último, Lorena, adelante. Gracias, ingeniero. Igual yo el Excel casi no lo manejo en mi trabajo, ¿verdad? Pero ahorita con esta herramienta, pues veo que pues se hace más ágil, más rápido, más resumido los trabajos. Pienso que para todo mundo, ¿verdad? En cualquier situación que podamos encontrarnos, igual pues para ayudar a nuestros hijos. Eso quería compartir. Gracias, gracias. Bien, pues ya para no extender demasiado la grabación, vamos a dar por concluida la sesión número 5. Me voy a quedar todavía un ratito más para dudas en lo particular. Gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes para la sesión número 6. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Lunes, Gracias, gracias. ingeniero. Gracias, compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias. Muy bien, gracias, gracias. Gracias.